Con Gastón también lo conocía de siempre, pero mi relación más grande fue con Manuel Senderos, con el que íbamos a velear, íbamos a esquiar a Estados Unidos y teníamos un grupo de deportistas muy interesante. Entonces, a través de Manuel Senderos, cuando yo empecé a trabajar, vi que mi familia estaba muy aislada. Entonces, que necesitábamos juntarnos con un grupo financiero y estudié los diferentes grupos que había, y el que más afín y de más principios iguales a los nuestros era Manuel Senderos. Manuel Senderos en aquella época manejaba Seguros La Comercial, que era la compañía de seguros más próspera. O sea, en utilidades tenía el doble de utilidades que la siguiente compañía de seguros. Y además tenía el Banco Comercial Mexicano, que era un banco que estaba mucho en el norte de México, en Chihuahua, Torreón, en toda esa zona. Entonces fui a hablar con él y él me vendió el 25% de Seguros La Comercial. Entonces ya desde entonces fuimos socios. Entonces él me invitó a la escuela, a la fundación, al patronato de la Escuela de Cedros, y nos reuníamos en el University Club, ahí en la Reforma, y ahí fue también donde conocí a Carlos Llano, que nos hicimos muy buenos amigos. No sé por qué siempre me tocaba Carlos Llano junto a mí, y era con el que criticábamos o poníamos nuestras opiniones particulares, Carlos Llano y yo. Entonces, los empresarios vimos que nuestras empresas no crecían por falta de gente preparada. Entonces, se pensó en hacer una escuela de negocios. Entonces, primero fuimos a Harvard, y Harvard hacía 60 años que había empezado. Nos dijeron, nosotros no nos acordamos cómo se empieza una escuela de negocios, pero vayan ustedes a Barcelona, donde el IESE hace 10 años que empezó, que consideramos que es una escuela muy exitosa. Entonces, nuestra imagen de los negocios en España era la gente con la visera, las guanteras aquí y escribiendo en unos libros enormes. Pero no, fuimos al IESE y nos encontramos una gente muy dinámica y muy buena. Entonces nos dijeron, bueno, si ustedes quieren hacer una escuela de negocios, ustedes los promotores van a tener que ser profesores de tiempo parcial. Entonces, así fue. Entonces el siguiente paso fue buscar quiénes iban a ser los primeros profesores del IPADE que iban a ir al IESE. Por lo menos teníamos un año para prepararnos, y nosotros íbamos a ir un mes o 2 meses para prepararnos nosotros en lo que era el método del caso, porque en aquel tiempo no sabíamos nada. Entonces así fue. Yo fui con Manuel Senderos a Barcelona, y entonces nos empezaron a enseñar lo que era el método del caso. Y después ya fue el arreglar la hacienda de Clavería. Bueno, nos dividimos en grupos. Un grupo era traer los alumnos, conseguir los alumnos, y realmente lo hicieron tan bien que los alumnos del primer año representaban el 80% de todos los activos de México. Entonces, que desgraciadamente no se siguió con ellos y no se aprovechó toda esa sinergia de todos del primer año. Él estaba asociado con Carlos Trujillo, que era también otro gran empresario, un gran promotor, y Manuel Senderos era un buen financiero, un buen estratega y un buen administrador. Y Trujillo era un gran promotor, estaba muy relacionado con la familia Ballina de Chihuahua,
y manejaba teléfonos de México, ¿no? En aquella época, celulosa de Chihuahua y bueno, el Banco Comercial Mexicano. Y entonces era muy bueno. Además, él, cuando estaba estudiando en Estados Unidos, su padre se murió, entonces él tuvo que venir a México a hacerse cargo de sus empresas. Entonces muchos quisieron sorprenderlo y quitarle lo que tenía, y otros lo ayudaron mucho, como Salvador Ugarte del Banco de Comercio, que lo ayudó mucho. La relación se crea por los de Barcelona, o sea, que ya ellos nos recomiendan muchos profesores. Entonces yo voy a verlos, entonces los invito a que vengan aquí a México. Entonces nuestra estrategia era hacerlos trabajar mucho, pagarles poco, porque no teníamos con qué pagarles, y tratarlos muy bien, o sea, que tuvieran muchas actividades culturales y sociales, y que se hicieran amigos del IPAD. Para mí era muy importante porque era al mismo tiempo profesor y alumno. Entonces para mí el IPAD fue muy, muy importante, ¿no? Además, los casos, a mí me tocaban dos casos. Un caso de aviación, o sea, un caso de fracaso, porque la mayor parte de los casos son casos de éxito. Entonces, este era un caso de fracaso. Además, justo en mi primera clase se fue la luz, o sea, tuvieron que traer unas lámparas de gas para que diera el caso. ¿Ya? El segundo caso fue McGraw Hill, que ya es una compañía de éxito. Las compañías de éxito son como más fáciles. Para mí, como toda la fortuna de los Arocena, o la mayor parte de ella, se hizo en la laguna, yo quería devolverle algo a la laguna. Entonces, el edificio, el segundo piso, estaba vacío. Entonces, hice 2 aulas tipo Harvard, copiando mucho las del IESE, porque las mejores aulas para mí son las del IESE. Entonces, copié mucho las aulas del IESE y 8 comedores y un hall muy grande, y empezamos los cursos del IPADE, que fueron muy buenos porque a los agricultores les abrió los horizontes terriblemente. Entonces tienes empresarios muy prósperos en la laguna, porque en la laguna hay gente muy buena y muy trabajadora, y eso les abrió mucho los horizontes. Bueno, el IPADE primero les abre mucho los horizontes, porque cada caso pues, es entrar a una empresa, y el proceso de tomar decisiones pues, en cualquier negocio es muy, muy importante. Y el IPADE lo que trata de enseñarte es a tomar decisiones, a mejorar tu comunicación y a trabajar a presión. Entonces, eso es muy importante. Y para mí en mi vida fue muy importante. Bueno, yo creo que es muy importante que los que salgan del IPADE tengan un proyecto de vida, o sea, que sepan lo que quieren hacer en su vida profesional, en su vida familiar, en su vida social, en su vida de salud, deporte y desarrollo, y en su vida espiritual. Y que todos los años revisen su plan del año, de lo que hicieron el año pasado, de sus logros y los que quieren hacer el año que viene. Eso lo considero muy, muy importante. Sí, hay mucho talento en México. Yo hago por mi equipo de gente. O sea, en Torreón, en mi generación empezamos con 800 vacas. Ya tenemos 33,000 vacas, que se dice muy rápido. Y en el azúcar yo empecé con 40,000 toneladas, y este año, si Dios quiere, pasaremos del 1,000,000 de toneladas. Y eso gracias a mi equipo de gente y al talento que tiene mi equipo de gente.
viernes pasado, nada menos que 100 años. Y está perfecta de lúcida. Y Manuel Senderos, pues, fue un gran amigo mío, un gran socio, porque él vendió Seguros La Comercial, el Banco Comercial Mexicano. Y aquí en el IPADE empezamos la empresa de Desk, que fue una de las empresas más importantes de México. Y después de la familia Senderos, mi familia era la que tenía la mayor parte de acciones, y siempre Manuel Senderos me consideró como un socio, y de él que era de las 4 empresas más grandes de México. Muchos creen, no aspirar, muchos creen que yo soy el que decido, tú vas, tú no vas, no. Y entonces vienen conmigo y yo los hago trabajar mucho. O sea, creen que con mi firma nada más van a entrar automáticamente. Llevo 40 años ayudando a los que quieren ir a Harvard. Entonces, lo primero que les pido es ¿qué quieren aprender en una maestría? Porque oyen Harvard y se les llena la boca y nada más, pero no saben lo que tienen que aprender en una maestría. Entonces, en una maestría lo que tienen que aprender es a tomar decisiones e implementarlas, a mejorar su comunicación, a trabajar a presión y a hacer una serie de relaciones. Después de eso, les digo, ¿dónde enseñan lo que tú quieres aprender? Porque hoy en día tienen en la punta de sus dedos toda la información que quieran. Entonces, lo segundo es dónde enseñan lo que tú quieres aprender. Lo tercero, pues vamos a hacer un cronograma de aquí al septiembre que quieras entrar, todas las cosas que tienes que hacer y los deadlines que tienes que pasar. Porque las escuelas de negocio, ¿qué es lo que quieren? Quieren personas que tengan mucho potencial de éxito, porque ese éxito lo van a compartir con la universidad. Pero si la escuela elige calabazas, pues van a producir calabazas. Entonces es muy importante que tú sepas demostrar tu potencial de éxito. Entonces, los siguientes les hacía, si tú vas a estudiar negocios, el negocio más importante es el tuyo. O sea, ¿cuánto vas a invertir en ti? ¿Y cuál va a ser el retorno de esa inversión? Y les hacía una serie de programas para que lo hicieran. Lo siguiente que tenías que hacer es cómo te ves hoy en tu área profesional, en tu área familiar, en tu área social, salud, deporte, desarrollo y en tu área espiritual. ¿Cómo te quieres ver de aquí a 5 años? ¿Cómo te quieres ver de aquí a 10 años? ¿Cómo te quieres ver de aquí a 20 años, a 30 años, a 40 años? Entonces, les decía las diferentes etapas de la vida. O sea, de los 20 a los 30 tienes que resolver 4 problemas consciente o inconscientemente. 1, ¿quién eres? ¿Qué talentos tienes? ¿Y cuál es la misión que tienes que cumplir en esta vida? Otra, tiene que cambiar la relación con tus padres. O sea, que tus padres ya no te vean como a un niño y que tú empieces a darles más de los que tus padres te dan. Tienes que decidir, tienes que terminar tu universidad y tu carrera universitaria. Y entonces tienes que resolver esos problemas. Después de los 30 a los 40 tienes que dar todo en tu área profesional, en tu área familiar, en tu área social, salud, deporte y en tu área espiritual. Hasta que llega la crisis del midlife crisis. Entonces, en esa crisis, ¿qué pasa? Pues en tu área profesional, pues piensas que hay otras áreas que a lo mejor te puede ir mejor o te gustaría y piensas cambiar de trabajo. En tu área familiar, pues a lo mejor te empiezas a enamorar de la secretaria o de otra señora, entonces es cuando están los hijos, o que piensas que quieres sentir otra vez un jovenazo y empiezas a arreglarte mucho o tener tu coche sport y querer ser un Don Juan.
Y te das cuenta que lo que vale son los valores fundamentales, tu familia, tus hijos, todo ese tipo de cosas. Pero te das cuenta a lo mejor demasiado tarde. Pero esa es la crisis del midlife crisis. En lo social, pues a lo mejor quieres irte a vivir a Querétaro o a Yucatán o a otro lado y empezar a hacer otra vez tus amistades y tus cosas. Después ya viene la siguiente etapa de la vida, piensas cómo les vas a dejar a los hijos. La siguiente ya es cuando te jubilas. ¿Qué vas a hacer cuando te jubiles? Y la última es cuando compras un terrenito en Campo Amor de 2 metros por 70 centímetros. En el caso de plantas un árbol para ver qué te va a suceder. Pero entonces la vida tiene una serie de etapas y tienes que saber cuáles son. Bueno, para mí, yo soy colaborador del Opus Dei, porque yo siempre he sido muy independiente, totalmente independiente, entre vasco y siempre muy independiente. Pero los principios me gustan mucho. O sea, la salvación del hombre a través del trabajo ordinario, diario, me gusta mucho.